Así es, muchas gracias, qué bello reportaje siempre tiene nuestro amigo Trejo, así que un besito para él también, oigan. Y un tema que en verdad es muy importante porque a veces no somos conscientes que al menos el 30% de fracturas y lesiones se producen en accidentes domésticos. Y lo más importante de esto es que estos accidentes podrían evitarse si tomáramos las medidas necesarias para justamente hacer una casa más segura, sobre todo si tenemos niños chiquitos, adultos mayores y también para cualquier persona que esté habitando. Así que no se preocupe porque tenemos las mejores recomendaciones con nuestro experto, el doctor Manuel Lavariega, que nos viene a hablar justamente de esto. ¿Cómo prevenir las caídas y fracturas en el hogar? Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Se han caído en casa? Yo sí, aquí sí. estando en el programa, ¿se acuerdan? Sí. Me hice un esguince cayéndome de las escaleras. En la casa no, en todos lados me he caído. Pero sí también en la casa, sobre todo en el baño, cuando está muy húmedo, mojado. Y justo esos son los lugares más prevalentes o más frecuentes de riesgo de caídas. A veces nos confiamos y usamos calzado que no es el adecuado, o el piso está mojado, no tenemos estos barandales o estos soportes para poder, pues, agarrarnos, ¿no? Y sobre todo los adultos mayores son los que principalmente pues tienen estos riesgos. El 60% de los adultos mayores de más de 60 años sufren accidentes en el hogar. Pero ¿cuáles son esas principales causas y dónde se consideran los lugares de mayor riesgo? El riesgo puede estar en cualquier parte de la casa, eso es importantísimo mencionarlo, porque a veces decimos, bueno, un pequeño escalón, pues ese pequeño escalón en la noche no se ve y ahí es donde tenemos el riesgo de caer. O el baño que tiene humedad por la salida después de que pasamos a asearnos y a bañarnos, ahí podemos resbalarnos. O los típicos tapetes de plástico que no tienen pues esta superficie autoadherente y que pueden funcionar justo como Claro. una situación ahí de riesgo para poder resbalar. Incluso los escalones, a veces son escalones muy altos o son escalones muy cortos o no hay señalamientos suficientes en casa porque de repente nuestros adultos mayores se paran al baño en la madrugada al baño y ahí es donde se genera la caída de nuestro abuelito, de nuestra abuelita, de nuestra mamá, de nuestro papá. Y ahí es donde se genera este punto importante que ustedes comentan, las fracturas, el riesgo de fracturas por caídas. Y justo, porque muchas veces pensamos en el mobiliario, en las cosas, vamos a decir, los muebles, los barandales, el baño y demás. Pero ¿y qué pasa también con nuestra preparación de nosotros en nuestro cuerpo para estar más fortalecidos y en el caso de una caída, pues que la consecuencia no sea tan grave como una fractura? Ejercicio, alimentación, ¿qué nos aconsejaría, doctor, en ese aspecto? Y este es un gran punto porque en realidad, como vamos creciendo, conforme vamos avanzando en nuestra edad, tenemos mayor riesgo de osteoporosis y esto sobre todo en las mujeres. No hay que decirlo como una situación exclusiva. Los hombres también podemos tener osteoporosis. Entonces, por eso es importante y fundamental pues hacer esta vigilancia o esta revisión de cómo está nuestra salud ósea. Hay que hacer densitometría, sobre todo las principales fracturas son en caderas, son en brazos, son en piernas. Entonces, por eso es fundamental medir nuestros niveles de vitamina D, medir nuestros niveles de calcio, hacer estas densitometrías óseas y sobre todo pues hacer prevención desde ahora con una dieta saludable. Las personas que hacen ejercicio tienen 3 veces menos riesgo de fracturas. Un cuerpo ejercitado es un cuerpo con músculo, es un cuerpo con huesos saludables, entonces por eso es fundamental pues hacer estas medidas de prevención, sobre todo para evitar las fracturas, que es el principal factor de riesgo cuando nos caemos. Sí, se supone que es de 1 de cada 3 adultos mayores son los que sufren una caída una vez por lo menos al año con consideración grave de fracturas y de inmovilidad total. De hecho, de ahí viene una frase que dicen muchos, que si una persona adulto mayor se cae, de ahí ya después de eso ya no se rehabilita y luego ya viene un final triste. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué pierden totalmente la movilidad? Porque regularmente son fracturas de huesos largos, son fracturas de huesos que son importantes para la movilidad, sobre todo, por ejemplo, la fractura de cadera. Y esto genera una situación de incapacidad, obviamente temporal, pero bueno, finalmente en cama a nuestros familiares algunos meses y obviamente el proceso de rehabilitación correspondiente, que esto es lo que genera esta pues, posibilidad de complicaciones. Y también recordemos que los huesos largos pues, tienen también esta posibilidad de liberar algunos componentes a la circulación y de ahí pueden venir complicaciones como la tromboembolia pulmonar, que es una situación grave y que bueno, pues también puede impactar directamente
a una persona y esto es justamente por un tema de una caída. Doctor, ¿y qué hay que hacer en el caso de una caída? Porque a veces, pues, no sé, si es que alguien se cae y tiene una fractura, no sabemos si lo tocamos, no lo tocamos, si es una fractura de hueso expuesto, si está doblado de repente alguna parte, alguna extremidad. ¿Cómo? Obviamente llamar a 911 en primer lugar, pero ¿qué hacer mientras esperamos que llegue la ayuda? ¿Podemos, si es que no viene, digamos, la Cruz Roja, llevarlos nosotros al hospital? ¿Es adecuado? Esta es una situación que requiere de un análisis particular del caso, pero es fundamental. Si tenemos conocimientos en primeros auxilios, sí podemos inmovilizar la extremidad que tenga la fractura. Pero si no tenemos conocimiento en primeros auxilios, no la toquemos, dejémosla así y esperemos hasta que lleguen los servicios médicos de emergencia, porque muchas veces manipular un hueso puede generar mucho dolor en la persona, pero también puede llegar a generar complicaciones. Entonces, por eso es fundamental, si tenemos este conocimiento, apliquémoslo. Y si no, pues solo activar el servicio médico de emergencias y eso es de suficiente ayuda para poder, pues evidentemente, llamar a los profesionales que lleguen, traten y trasladen a la persona al hospital. Ese es en caso de una fractura, pero ¿qué sucede en caso de una hemorragia? Generalmente son golpes en la cabeza que provocan una hemorragia externa o una hemorragia interna. ¿Ahí qué podemos hacer? Porque a veces tardan mucho en llegar los servicios de emergencia. ¿Qué hacemos en el caso de emergencia? Y por eso es fundamental tener un botiquín en casa, una mochila de primeros auxilios para poder tener ahí gasas, para poder tener ahí trapitos que estén limpios, que estén secos, que estén guardados de manera correcta. Ante una situación de una hemorragia en la cabeza está muy vascularizada, tiene muchos vasos sanguíneos y regularmente sangra mucho, entonces por eso ahí es fundamental colocar un apósito, una gasa, un trapito seco, limpio, hacer presión directa, tal vez colocar unas vendas para poder hacer esta presión y cohibir la hemorragia, pero sí es fundamental que si una persona tiene un sangrado, pues podamos evaluarla médicamente para poder disminuir la posibilidad de complicaciones, evaluar médicamente para que no se generen riesgos y también muchas veces pues se requieren estos puntitos de sutura para obviamente pues cerrar la herida. Okay. Estos accidentes en casa, doctor, ¿usted diría el principal factor es descuido, imprudencia, que de repente construimos las casas sin tener la precaución de poner estos aditamientos de seguridad como los barandales y demás? ¿Cómo podemos evaluar dónde sí se necesita y dónde no? Porque tampoco vamos a poner barandales por toda la casa. Es que aquí hay una combinación de riesgos y de factores. A veces hasta los mismos medicamentos que consumen nuestros adultos mayores o nosotros mismos cuando nos da, por ejemplo, gripa y que tomamos un antihistamínico y estos medicamentos generan sueño, pues nos pueden hacer un poco más lentos en nuestros movimientos y ahí es donde se genera el riesgo. Y probablemente algo que comúnmente no nos genera una posibilidad de riesgo, en esos momentos sí nos puede llegar a afectar un pequeño escalón, una esquina, un mueble, un zapato, un juguete de alguno de los niños de la casa o cualquier situación o cualquier material que pueda estar en casa y que pudiera hacernos tropezar o pudiera hacernos resbalar. Entonces, por eso es importante y fundamental hacer prevención, evitar riesgos, evaluar las características de la casa, las características de la persona. Si el adulto mayor se para en la noche, pues tener un camino que esté con buena iluminación, que no tenga escalones, que esté accesible, que tenga pasamanos, que tenga lugares donde pueda agarrarse en el baño, igual tener pues tapetes que sean antiderrapantes, utilizar calzado estable para que no resbalen, estar vigilados todo el tiempo y de esta forma podemos ir previniendo que se presenten estas caídas o que se presenten pues estas posibilidades de riesgo como complicaciones. ¿Las barras de soporte también son buenas, doctor? Las barras de soporte son buenas, pero tenemos que identificar, no es lo mismo un toallero a una barra de soporte, porque a veces pensamos que el toallero puede ser una barra de soporte y estos toalleros pues no están diseñados para soportar el peso de una persona que puede llegar ahí a sostenerse. Las barras de soporte sí están hechas para poder justamente tener una carga de mayor peso. En los lugares donde se menciona que existe mayor incidencia de accidentes es en los patios o en los jardines, que es donde les gusta mucho a las personas adultas estar. ¿Ahí qué podrían decirnos de qué tips de seguridad podrían tener? Ahí es importante también considerar, bueno, pues regularmente son lugares que tienen humedad por pasto, por flores, por plantas, por escalones. Entonces ahí podemos tropezar, también puede haber juguetes de los niños regularmente, cubetas o algún tipo de utensilio para el mantenimiento del jardín. Entonces es tener todo perfectamente guardado, nada tirado, estar evaluando a nuestros adultos mayores, no dejarlos solos, a los niños también, porque bueno, ahí se generan estas posibilidades de tropezar y ahí pues es donde se generan los riesgos de caídas y de heridas. Si vivimos en una planta que no es planta baja, segundo, tercero, para arriba de pisos, ventanas,
Sí se recomiendan las mallas de protección para los más chiquitos, para que no jueguen a cosas que no deben o que ponen en riesgo su vida. ¿Las recomienda, doctor? Hablar con ellos, siempre estar pendientes, tener justo estas ventanas cerradas y también que tengan una altura suficiente y considerable para que no puedan asomarse, no puedan caer, no puedan tener ahí alguna condición de riesgo. Pero aquí lo importante y lo fundamental no es ver cómo resolvemos una situación de riesgo, sino es prevenir para que esa situación de riesgo no se presente. Claro, siempre hay que estar atentos a los grupos más vulnerables, ya sea a los pequeñitos o a los adultos mayores, y cuidárselo más porque una caída puede llegar a ser mortal. Y pues muchísimas gracias, doctor Manuel Lavariega, por estar aquí con nosotros, por esos grandes consejos, socorrista de la Cruz Roja. Y cualquier duda, cualquier cosa que quisieran consultar, ahí van a aparecer sus redes para que lo consulten. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Y pues bueno, nosotros nos vamos a nuestro primer corte mientras reflexiona y piensa en esto, porque luego pensamos, no es importante. Claro que es importante. Un detalle de esos le puede salvar la vida a usted y a su familia. Y bueno, vámonos a un corte, volvemos rápido, no se vaya, que todavía falta más. Hoy viene la Hora de las Estrellas, así que esté al pendiente. Volvemos rápido.